Buenas tardes. Vamos a iniciar la segunda unidad didáctica del programa de la asignatura Introducción a la Historia de la Arquitectura y el Urbanismo B. Vamos a iniciar compartiendo una primera clase sobre el contexto general de la transición entre la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, y luego compartiremos una segunda clase de este mismo contenido que se corresponde a los ejemplos urbanos que vamos a trabajar para la realización del trabajo práctico. Vamos a compartir entonces un PowerPoint con algunos de los casos generales que decimos que corresponden al territorio de Occidente, fundamentalmente al continente europeo, aunque vamos a ver algunos ejemplos también de transición en otros escenarios. Nos vamos a situar en la transición entre la Alta y la Baja Edad Media primeramente, y luego vamos a avanzar hacia lo que se llamó la Baja Edad Media, que corresponde justamente al proceso de reurbanización del continente europeo. Básicamente nos vamos a centrar en el problema del origen y las transformaciones de las ciudades medievales, en ese proceso que llamamos genéricamente resurgimiento urbano medieval, y que se corresponde aproximadamente a los siglos X, XI y XII en el continente europeo. Ya en el siglo X vamos a encontrar algunas de las primeras formas de resurgimiento urbano y de reactivación del comercio, pero va a ser fundamentalmente en el siglo XI cuando la apertura comercial del mar Mediterráneo va a dar lugar a una mayor posibilidad de comunicación entre el continente europeo, el norte de África y el este del Mediterráneo. Esta larga duración que iniciamos hoy tiene tres procesos de media duración que deberemos identificar como Baja Edad Media, Renacimiento en Europa y América, y los siglos XVII y XVIII, también en Europa y América como escenario. Hablamos acá de una transición importante entre el proceso de desurbanización al que asistimos en la temprana y alta Edad Media y este resurgimiento urbano medieval que se corresponde con una nueva forma de revolución urbana o segunda revolución urbana, justamente porque las ciudades pasan a ser protagonistas de la vida comercial, de la vida social y de la vida cultural en general. Se corresponde además con el surgimiento de una nueva clase social a la que vamos a llamar burguesía y cuya característica fundamental va a ser la movilidad, va a tener que ver también con las actividades claramente urbanas, especializadas, como el comercio, la artesanía y las profesiones liberales, que son las que caracterizan a este grupo social. Para repasar rápidamente lo que ya vieron en la clase anterior, vamos a volver a tomar el concepto de feudo, porque ese va a ser el modo de ocupación territorial que vamos a ver en el contexto de la Europa central y de la Europa meridional, fundamentalmente los actuales países de Alemania, Francia, Inglaterra, España e Italia, donde vamos a ver este modo de ocupación territorial caracterizado por ese señor feudal al que ya habíamos mencionado en la clase anterior, que es el que tiene el dominio sobre un territorio normalmente de uso rural, y que tiene la actividad agrícola y ganadera como principal fuente de sustento. Si ustedes recuerdan, desde ese castillo se controla a un conjunto de población que vive agrupados en una aldea, desde la cual se prestan servicios de protección militar y de producción agrícola y de producción artesanal de algunos objetos, que sirven al señor feudal y a su vez a la misma población del poblado. Esta relación de mutua dependencia entre el señor feudal y sus vasallos es justamente una de las claves por las cuales definíamos el sistema feudal. Hay que entender que este sistema social, económico y político tiene como base la agricultura y que va a producir muy pocos excedentes comercializables, por lo tanto el comercio se va a limitar solamente al intercambio vía trueque de algunos objetos que produce el señor B, por ejemplo, en relación a un señor A, al cual a su vez le debe vasallaje, y que este señor B puede tener a su vez un segundo feudo como vasallo y prestador de servicios, sobre todo de protección militar. Decíamos en términos muy sintéticos que el sistema político que va a imperar en la Europa de los siglos IX al XI va a tener que ver fundamentalmente con un sistema monárquico que va a estar fraccionado en múltiples reinos de distinto tamaño y jerarquía dentro del territorio europeo,
y que la relación fundamental para entender este sistema político es el feudalismo y por lo tanto el concepto de vasallaje como relación de reciprocidad entre un señor y otro, o entre un señor y su rey, o entre un señor y sus campesinos. El sistema económico dijimos que era doméstico cerrado y que se basó en la agricultura y la ganadería como principal fuente de sustento. La organización social entonces está regida por estas reglas de vasallaje y tiene un sistema piramidal de estamentos cerrados en la cual en la cumbre se encuentran los nobles, luego hay un conjunto de campesinos libres y existe también un conjunto de siervos de la gleba que tienen una función fundamentalmente de obreros agrícolas y cuya libertad está restringida ya que no pueden trabajar en forma independiente de la tierra a la cual han pertenecido. Desde el punto de vista religioso, estamos hablando de una religión cristiana en expansión, todavía no consolidada en el sentido moderno como la conocemos doctrinariamente hoy, una iglesia cristiana. Vamos a poner un ejemplo acá que es bastante útil para entender que este proceso de cambio desde una aldea de tipo feudal con un ambiente urbano, humano rural a un ambiente que pueda tender a generar características urbanas, no se va a dar en un solo momento, sino que va a requerir tiempos largos de producción de cambios en la estructura económica y social, y que esos cambios también van a impactar en la forma física del territorio y en la forma de los propios asentamientos. Este es un ejemplo muy, muy interesante que permitiría, debido al estado de conservación actual, visualizar cómo pudo haber sido ese proceso de transición entre una instalación de tipo feudal, un castillo inicialmente situado, como está señalado acá, en un lugar más elevado del terreno, en un lugar que tiene un cierto compromiso estratégico porque permite rápidamente el vadeo de este río al cual a su vez protege y del cual se provee de agua, y que está situado en un camino entre lo que sería hoy el límite entre Inglaterra y Escocia. En ese lugar fue concedido un feudo y que consistió primeramente en una fortificación con alguna torre elevada que permitió el control del territorio. Fíjense acá, unos siglos después, va a aparecer ya también una segunda institución instalada que tiene que ver fundamentalmente con el ritual religioso cristiano, en este caso, y que va a dar lugar al nacimiento de una pequeña parroquia rural todavía, y que está vinculada fundamentalmente a la población que se va a ir localizando progresivamente en este pequeño territorio. Aparece también una primera forma de fraccionamiento de la tierra, que en este caso va a dar lugar a parcelas alargadas con sistemas de aterrazado y regadío, que va a ser propio de estos sistemas, y que van a ir evolucionando progresivamente hacia formas de propiedad privada que aún se van a mantener hasta hoy en Europa. Este castillo, que originalmente fue simplemente un recinto protegido con una muralla y un pequeño foso, va a ir evolucionando hasta tener en este caso una muralla bastionada con algunos elementos en torre mucho más complejos también desde el punto de vista arquitectónico. Inmediatamente después, ya en el siglo XIV, nos vamos a encontrar con un poblado que tiene ya características cuasi urbanas en el sentido que ha generado un espacio público, calle en este caso, y un espacio de mercado alrededor de o en frente de la parroquia, y que eso ha dado lugar también a una cierta forma de especialización de la sociedad que ya no solamente cultiva la tierra, sino que empieza a tener también actividades mercantiles y en algunos casos, como vemos acá, también algún tipo de establecimiento de producción, por ejemplo, de artesanías ligadas a la elaboración de cueros o de materia prima proveniente del campo. Desde el punto de vista espacial, fíjense, ha aparecido también una cierta forma de separación entre lo que va a ser este grupo social, que de aquí en adelante vamos a llamar burgueses, y el señor feudal y su familia que vive justamente en su castillo en la zona más elevada de este poblado. Si bien esto ya tiene características urbanas, por la escala, por el tamaño general de este poblado, todavía estamos hablando de una muy pequeña ciudad o de una aldea con algunas actividades protourbanas. Este es el estado actual en que se encuentra ese castillo y algunas de sus fortificaciones todavía se pueden visitar, por lo cual ha sido un buen ejemplo para
poder identificar justamente la forma que toma un territorio feudal en ese proceso de transición hacia la Baja Edad Media. Esta es la forma que tiene el poblado en la actualidad. Ahí se encuentran las márgenes de este río, el que decíamos recién se tenía por función proteger, y del cual se provee de agua potable, de agua para riego y también de algunas fuerzas motrices, como pueden ser molinos de agua, que sirven para la molienda del grano, por ejemplo, o para el accionar de algunos de los instrumentos necesarios para el amasado del pan. Fíjense, un conjunto de viviendas, la mayoría de ellas en 2 o 3 plantas, que sirven para la constitución de ese pequeño poblado, dentro del cual vamos a ver instalado a estos nuevos burgueses, que son devenidos entonces comerciantes, artesanos o algunas profesiones liberales. Este resurgimiento urbano medieval va a ser como una transformación muy estructural del continente europeo, fundamentalmente porque va a significar la aparición de ese nuevo grupo social ligado a la actividad artesanal o a la actividad comercial, que va a tener una característica distintiva en relación al sistema feudal que lo precede, fundamentalmente porque va a poder movilizarse en términos sociales. La propia acumulación de riqueza que proviene del comercio y del artesanado va a permitir el ascenso social y por lo tanto el cambio de estamento, ¿sí? Por lo tanto vamos a estar hablando de una organización social que tiene a la burguesía como nuevo protagonista, vamos a estar hablando de libertad ciudadana y movilidad social, y vamos a estar hablando también de la aparición de organizaciones corporativas de tipo civil que sirven para defender los intereses corporativos justamente del grupo de burgueses según su oficio o profesión. En el campo político seguimos hablando de monarquías, pero estas monarquías han comenzado un proceso de consolidación, independizándose del sistema feudal en forma progresiva y obteniendo algunos recursos que provee la propia clase burguesa para su sostenimiento militar. Eso le va a permitir una mayor capacidad de control del territorio, prescindiendo parcialmente del poder feudal, lo que va a terminar debilitando a los propios señores feudales que han perdido parte de las prerrogativas militares que tenían en el sistema de la Alta Edad Media. Y es muy importante también la aparición de una nueva forma de institución de gobierno que tiene que ver fundamentalmente con el gobierno de la ciudad y que es la comuna. La comuna va a recibir distintos nombres según la región, puede hablarse de Rathaus o casa de consejo en los países anglosajones, o vamos a estar hablando de sistemas de municipalidad en el caso, por ejemplo, de Francia o de Inglaterra. ¿Bien? Vamos a vernos acá también con la aparición de una religión consolidada, un cristianismo que ha ya expandido su territorio y consolidado su doctrina, y que va a tener además una importancia fundamental en la vida burguesa, dado que va a ser como probablemente la institución más representativa de la aspiración de una ciudad hacia los beneficios de una adopción religiosa, y además va a permitir también no solamente la formación de nuevos fieles y de nuevos sacerdotes dentro de los sistemas de enseñanza de la doctrina cristiana, sino también la aparición de las primeras formas de transmisión de una enseñanza superior, que puede ser laica o de tipo religiosa, pero que va a estar fuertemente fundada en la clase burguesa y su existencia en las ciudades. También vamos a ver aparecer como sede de la organización institucional de la propia Iglesia cristiana a las cátedras de los obispos con sede en ciudades de cierta importancia, y que eso va a dar lugar a la construcción del edificio sede de un obispado que es la catedral. Y también vamos a ver aparecer las órdenes mendicantes, que son aquellas organizaciones de tipo religioso que en función de algún lema que se corresponde generalmente a la vida de un personaje célebre para la iglesia cristiana, por ejemplo, San Francisco, se van a constituir como una orden que tiene una función básicamente educativa de sus propios frailes, pero también puede llegar a tener una función de tipo productiva dentro de la estructura urbana. La ciudad va a cambiar radicalmente porque va a ser ahora una ciudad mucho más densa que la que hemos conocido, probablemente también una ciudad con actividades de tipo mercantil al interno de la ciudad fuertemente arraigadas con esta nueva clase que surge en este proceso, ¿sí?
Acá he puesto una frase de Le Corbusier, un autor que ustedes lo han reconocido en el cursillo de nivelación, un autor del siglo XX, un arquitecto, que dice: el nuevo mundo comenzaba, blanco, límpido, alegre, pulcro, nítido y sin retorno. El nuevo mundo se abría como una flor entre las ruinas. Se había dejado atrás todos los usos conocidos, se había dado la espalda al pasado. En 100 años el prodigio se había llevado a cabo y Europa fue transformada. Está hablando en este caso del momento en que las catedrales eran blancas, siglo XII al XIII, según la versión de este autor. Ese mármol blanco de las primeras catedrales luego se fue envejeciendo a lo largo de muchos siglos, llegando a un color oscuro que es como las hemos conocido en el siglo XX. Algunas imágenes que podrían ilustrar cómo puede haber sido esa primera forma de vida burguesa, fuertemente dependiente todavía de las actividades agrícolas ganaderas, obviamente, porque son la base de la producción económica. Vamos a ver acá, por ejemplo, cómo se puede ver la producción rural y simultáneamente ya formas de apropiación, donde se ha mezclado algunos personajes que pertenecen a la iglesia, algunos personajes que pertenecen a la nobleza feudal todavía existente, y algunos personajes que van a pertenecer ya a la clase comerciante o a la clase profesional. Estos comerciantes y profesionales son los que viven al interior de la ciudad, mientras que los campesinos van a seguir viviendo en sus aldeas rurales y todavía van a estar, como en este caso, ligados fundamentalmente a las tareas agrícolas ganaderas, como puede ser la cosecha en los meses de verano en el caso del continente europeo. Otros ejemplos que vamos a ver acá, llegando al mes de agosto, un mes justamente de calor ya para el continente europeo, en el cual vamos a ver, por ejemplo, cómo se prepara la cosecha de los granos o cómo se va produciendo ciertas formas de cultivo que tienen que ver con las hortalizas o con las verduras que se van a utilizar para la alimentación, como repollos o algún tipo de producciones que tienen que ver con la alimentación. Fíjense que también vamos a encontrar la cosecha de la uva como una de las actividades propias de estos asentamientos y que van a proveer justamente de vino o de formas de conservas que permiten su almacenamiento para el invierno. También vamos a encontrarnos con escenas de cacería de animales salvajes que van a servir también como parte de la dieta de esta población urbana y en parte también para la provisión de pieles u otros objetos que sirven para el artesanado. Ya llegando a diciembre, es decir, la época fría, donde comienzan las primeras nevadas, es muy importante en estas poblaciones, recuerden la provisión de energía para proveerse de calor, por ejemplo leña en este caso, que también se va a utilizar para la provisión de madera para la construcción. Es decir, que estas poblaciones urbanas son fuertemente dependientes de la región en la cual van a encontrar su sustento y también la provisión de la energía y de los materiales necesarios para la construcción. Esto explica también por qué gran parte del territorio europeo debe ser roturado y desmontado para poder producir lugares para el cultivo, y eso también explica la expansión de la actividad agrícola y la mayor capacidad para la producción de excedentes que van a ser comercializados a través de un sistema a larga distancia. Por lo tanto, la reactivación del comercio es uno de los aspectos clave que explican el resurgimiento urbano. Acá vamos a ver a la clase burguesa pudiendo divertirse, por ejemplo, en este caso, con juegos en la nieve, mientras que el pastor o el campesino debe sufrir los rigores del invierno de forma mucho más extrema que las que puede sufrirlas un burgués viviendo en la ciudad. Otro aspecto clave que señalan la mayoría de los historiadores para entender el porqué del resurgimiento urbano fueron las llamadas cruzadas. Las cruzadas fueron una forma de control militar y político del Mediterráneo y tenían un objetivo religioso que era la reconquista del Santo Sepulcro ubicado en Jerusalén, es decir, en Oriente, ¿sí? Eso impulsó la generación de flotas de navíos o de ejércitos de tierra que desde Occidente fueron provistos por las monarquías fundamentalmente para acercarse a Oriente y de esa manera recuperar el terreno perdido en manos del Islam fundamentalmente. Junto con este objetivo claramente religioso, estaba también incluido cierto tipo de conquista
de puertos seguros para el comercio marítimo de larga distancia, y eso permitió también el intercambio cultural de la sabiduría oriental y de muchos de los productos sofisticados de la cultura oriental hacia Occidente. Es decir, que las cruzadas tuvieron un efecto doble. Por un lado, la expansión de la ruta comercial de Occidente hacia Oriente, pero también la transposición de gran parte de la sabiduría y del conocimiento científico y técnico que había permanecido en Oriente, debido a que Oriente nunca declinó su actividad urbana y por lo tanto la actividad intelectual también fue mucho más intensa, que se va a expandir hacia el Occidente cristiano. Muchas de estas cruzadas se originaron a partir de organizaciones militares bastante complejas que supusieron también la construcción de nuevas ciudades cuya función es claramente militar. Estas ciudades, sobre todo en el caso de Francia, tienen un trazado regular muy geométricamente determinado, lo que supone un diseño previo, es decir, que son ciudades planificadas, y que tienen una función característicamente militar, por lo tanto van a estar fuertemente amuralladas, defendidas, como en este caso por una muralla con torreones, y que va a ser característico también de otro tipo de ciudades medievales. Fíjense que hasta ahora hemos revisado aquellas que tienen origen en un castillo feudal, en un burgo, y estas que tienen origen en una planificación militar, y que en el caso de Francia reciben el nombre de bastides. Este caso que estamos viendo refiere a una localidad que se llama Aguas Muertas y que tiene como característica que el mar penetra y forma esta especie de grandes lagunas pantanosas y que van a servir, por un lado, el sistema defensivo propio y también para la extracción de algunos minerales que se utilizan para la alimentación. Es muy característica en este caso que suponen planificación previa y por lo tanto sus formas van a ser mucho más regulares que la de la ciudad de crecimiento espontáneo. Y también es importante que el control de las rutas marítimas por el Mediterráneo supone, como en este caso que estamos viendo acá, la construcción de fuertes jalonados a lo largo del mar Mediterráneo que permitirían a los barcos reabastecerse de agua potable, de víveres y de descanso a los marineros y que a su vez permitirían la defensa de los barcos en operaciones de carga y descarga, como esta fortaleza veneciana, pero instalada en la isla de Creta, es decir, en el medio del mar Mediterráneo, como punto de anclaje intermedio entre Oriente y Occidente. Este es un plano sintético del sur de Francia, donde vamos a encontrar esta ciudad de Aguas Muertas que estamos mencionando recién, y es importante entenderla, esta ciudad, como un enclave portuario, claramente de defensa de un espacio de equipamiento de barcos para zarpar hacia Oriente, pero también lo vamos a ver muy fuertemente anclado a un conjunto de preexistencias de origen romano, fíjense como esta que vemos acá, Nimes, muy conocida también porque fue una ciudad basada en un castro romano de origen antiguo, pero que va a permanecer durante toda la Edad Media casi deshabitado y que en este momento empiezan a tener una fuerte importancia como lugares de transición entre los caminos que vienen del norte de Europa y los del sur. Estas ciudades, como son planificadas, van a tener un trazado, fíjense, bastante regular, con muchas similitudes a lo que había sido un sistema romano o un sistema hipodámico, pero que en lugar de tener el foro romano como centro o de tener un ágora griego, en el caso que fuera hipodámico, vamos a encontrarnos con instituciones cristianas dentro de ese recinto. Fundamentalmente van a ser iglesias, obviamente, que van a servir como parroquias o como catedrales en el caso que sean sedos obispales. Como esta ciudad se encuentra en la actualidad en excelente estado de conservación, podemos visitarla gracias a Google Earth y podemos verla hoy desde el aire, obviamente rodeada de sistemas industriales contemporáneos y de construcciones actuales, pero que permiten todavía fácilmente encontrar esta muralla intacta todavía e incluso visitarla en forma mucho más cercana para ver cómo era el espacio físico de una ciudad medieval. En este caso, provista de foso, que permitía inundar el entorno para su defensa, una enorme muralla con estos torreones característicos de la protección fundamentalmente del punto más débil, que es la puerta, en la cual se solía colocar un puente levadizo que separaba el interior del exterior y permitía el aislamiento total de la ciudad en caso de invasión. En este caso nos va a permitir, incluso a través del Street View, ingresar a la ciudad y ver cómo pudo ser el espacio de una ciudad planificada medieval en su estado actual, obviamente,
con esas calles que caracterizan a este sistema. Desde el punto de vista de la expansión de la iglesia, va a ser muy importante la construcción de estas catedrales, porque suponen, por un lado, la expansión de una forma específica arquitectónica de resolver las estructuras de sostén y envolvente de estos edificios, y por otro lado también el avance que va a tener la religión cristiana en el campo de la educación, sobre todo de la educación superior. Y es por eso que la vamos a destacar como uno de los procesos de consolidación no solamente de la doctrina, sino también del pensamiento filosófico de la mano de algunos de los referentes de la filosofía occidental, como Santo Tomás, por ejemplo. Este gráfico que estamos viendo acá a la derecha corresponde a un mapa de la Europa feudal, post-feudal, sería en este caso medieval, en el cual vamos a ver cada uno de estos puntos como una sede catedralicia, y a esta parte más amarilla que se encuentra al centro como el punto de difusión de un estilo de hacer arquitectura que se llamó gótico, ustedes lo van a estudiar en Historia 1 el año que viene, y que supone también una forma de práctica arquitectónica y artesanal para la construcción de un edificio muchísimo más sofisticado que lo que se había venido construyendo hasta ese momento. Desde el punto de vista económico, vamos a encontrar claramente la permanencia del sistema de producción rural. Eso va a ser una permanencia prácticamente de todas las largas duraciones hasta hoy. No podemos prescindir de la actividad agrícola-ganadera para la provisión de alimentos, pero vamos a encontrar nuevas técnicas de roturación de tierras, por ejemplo, arados mucho más complejos con herramientas metálicas que permiten una productividad mayor, con menor fuerza de trabajo, y eso va a suponer mayor capacidad de producción y por lo tanto excedentes comercializables que van a dar lugar a ese incremento del comercio nacional e internacional. También eso dio lugar a la formación de nuevas rutas comerciales y a la necesidad de la instalación de nuevos mercados, que supone por un lado la construcción de nuevas ciudades y por otro la reactivación de las ciudades preexistentes, muchas de ellas de origen romano, que todavía están en pie y que van a ser rehabilitadas para su uso burgués. ¿Bien? Fíjense ahí cómo está claramente a la distancia el viejo castillo feudal, que todavía permanece con su señor príncipe o duque o marqués viviendo en él, y que va a estar rodeado ahora ya de esta nueva forma de producción, mucho más eficiente en términos de cantidad de excedentes, y que va a permitir, por lo tanto, alimentar una población mucho mayor que la que tenía este continente europeo previo a la Baja Edad Media. Esta economía comercial va a dar lugar a una infinidad de formas espaciales, urbanas, muy diferentes entre sí, y que en cada ciudad van a adquirir su propia modalidad y su propia forma espacial, urbana. ¿Sí? Estos ejemplos que vemos graficados acá abajo a la derecha muestran la diversidad de formas que toman los espacios urbanos, que al no crecer en forma planificada, sino por simple agregado de población en torno a un núcleo, van a adquirir las formas que generalmente vienen determinadas por cuestiones topográficas o por cuestiones hidrográficas, como en el caso de esta ciudad muy conocida, Venecia, cuya instalación en un conjunto de islas, en una laguna, le ha dado la particularidad de que la mayoría de sus principales arterias son líquidas y no sólidas, y por lo tanto van a tener agua como forma de transporte, barco como forma de transporte, y van a dar lugar a espacios urbanos de formas muy características. Siempre está presente la navegación como un elemento fundamental de la Baja Edad Media, que va a permitir, entre otras cosas, el descubrimiento de nuevas tierras, la circunnavegación del África y la extensión de las rutas comerciales hacia Oriente, no solo a través del Mediterráneo, sino también a través del Atlántico, y la presencia ineludible de la Iglesia cristiana en casi todos los espacios, aún en los espacios mercantiles urbanos. Vamos a interrumpir esta clase acá y vamos a continuar con una segunda parte que se corresponde a los ejemplos que vamos a trabajar específicamente en el trabajo práctico. Entonces vamos a despedirnos en esta primera parte y continuaremos con la segunda en el medio.